Amén. Entonces, dice la palabra que entonces el Señor de alguna manera tenía este territorio, esta ciudad en sus planes. Amén. El contexto histórico de esta ciudad es que era una ciudad que era muy especial. No sé si ustedes ya sabían esto, si no, pues ahora lo van a saber. Era una ciudad que era muy comercial, era una ciudad que se convirtió en la capital de Macedonia. Era conocida porque era, pues, políticamente y comercialmente era muy fuerte. ¿Ven? Estaba ubicada estratégicamente y por ahí cruzaba de alguna manera digámoslo así, un comercio muy fuerte que era la vía Ignacia. Entonces por ahí pasaba mucha gente de muchos idiomas, mucha gente de muchos lugares del mundo, y ellos, de alguna manera, estas eran las características de esta ciudad. También había algo, y era que era una ciudad, pues a raíz de ese comercio y de todo eso, era una ciudad muy pecaminosa, ¿sí? Una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual, donde habían muchas cosas como que no agradaban al Señor. Eh, Entre esas cosas, pues temas como de inmoralidad sexual, lo que hablamos, y también de, por ejemplo, los niños en ese tiempo pues no habían abortos, sino que se abandonaban en las calles a las criaturas o cosas así. Entonces, eso pasaba en el contexto de esta ciudad, ¿sí? Pero más o menos en el año 50 o 40 y algo después de Cristo, dice la palabra que tres hombres de Dios fueron allá a predicar el evangelio. Ellos fueron Pablo, Silas y Timoteo, y van a predicar las buenas nuevas de salvación que había en Jesús, en que él había muerto, en que él había sido sepultado y en que él había resucitado al tercer día, dándonos salvación a todos los que creyesen en su nombre. Y les explicaba que era necesario que el Cristo, o sea, que el ungido, que el elegido padeciese, ¿sí? Padeciese mientras estaba haciendo su obra. Entonces, hay algo muy especial y es que en esta ciudad, aunque era toda tan pecaminosa, aunque era tan difícil la situación, dice que hubo en ella una respuesta, digámoslo así, favorable, una respuesta asertiva a la predicación del evangelio. Y yo meditaba en esto y yo decía, wow, o sea, siento que es muy parecido a nuestra nación, a nuestras ciudades. De alguna forma, en este país, aunque ha habido tanta violencia, aunque ha habido de alguna manera, tantas dificultades, este país de alguna manera también ha sido acepto a la palabra del Señor, ha sido como una tierra fértil para la semilla del Evangelio, ¿sí? Entonces dice que esta carta se escribe cuando Pablo está en Corinto, en la parte de abajo de Grecia, eh, y él escribe entonces esta carta para los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque él los amaba mucho. Él amaba mucho esta iglesia o estos hermanos que habían quedado en, en, en Tesalónica. Algo que a mí me parece muy hermoso es lo que dice él en esa misma carta, en el versículo 8 del capítulo 2. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, lo que nos deja saber Pablo y estos hombres de Dios era que ellos amaron mucho a esa iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y entonces hay algo bien importante y es que el Señor tenía un plan muy especial y lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo nos narra esta historia de la iglesia, cuando Pablo llega ahí a esa ciudad y dice que él estuvo allí solo 3 semanas, tres días de reposo, ¿sí? Estuvo durante 3 días de reposo y dice que él allí estuvo predicando el evangelio del Señor.
pero que las personas como que dice el versículo 4 del capítulo 17, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces dice que allí hubo una buena bonanza para la gente para los predicadores del evangelio, para el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Tesalónica era un lugar de crecimiento para la palabra del Señor, ¿sí? Pero entonces hay algo bien, bien hermoso que nos deja saber la palabra en esta carta, y es en el capítulo 2. Dice que Pablo solo estuvo allí un poco tiempo, como le dije, pero él tuvo que irse por causa de que los judíos que estaban allí los comenzaban a perseguir. Y entonces él dice en el versículo 17 en la carta, le dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, ¿sí? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿sí? Entonces dice esta palabra que él de esa manera deseaba estar allí con la iglesia. Pero entonces dice más adelante, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, era tanto el deseo de él estar allí que no lo pudo soportar más. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Y me gusta lo que dice el versículo 3, que es lo que quisiera centrarme en este momento. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Se lo voy a leer una vez más. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado hermano, amada iglesia? En estos días es inevitable, pues, como escuchar esa angustia, esa incertidumbre, esa inquietud por lo que está sucediendo. Pero así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, le dijo, no se inquieten, no se alarmen, no se angustien de más, no se pongan ansiosos, porque ustedes saben que para esto es que estamos en este momento aquí. Quiero decirle, iglesia, ustedes y yo fuimos escogidos por el Señor para vivir estos momentos, porque el Señor quería que nosotros, que cada uno de nosotros fuera una pieza clave en estas circunstancias, así como lo fue la iglesia en Tesalónica en esos momentos. ¿Quiere que le diga por qué? ¿Por qué tengo la seguridad de esto? Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 16, se nos dice que Pablo iba a ir a otros lugares, pero el Espíritu Santo le negó que fuera a esos lugares y le dijo, es necesario que vayas a Macedonia, es necesario que pases entonces por Filipos y por Tesalónica, porque el Señor tenía el propósito especial de hacer una obra especial en esos lugares. De la misma manera, hoy, amados hermanos, la iglesia del Señor, de alguna manera, aunque sufrimos tribulación, nosotros no estamos angustiados sin esperanza, mas estamos aún fortaleciendo nuestra fe, porque sabemos que todo esto es cumplimiento de lo que las escrituras ya nos habían anunciado, y también es cumplimiento de que tenemos una gran esperanza de gloria, de que estos días va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, va a haber muchas personas que van a llegar al Señor Jesucristo antes del regreso de nuestro Señor por su iglesia. Yo quisiera que usted pueda decir amén a esta palabra allá en su corazón, allá en su vida, porque he estado así, o sea, la angustia de los hermanos
o de los hermanos en la fe, de mi familia o de personas, como que me ha permeado a mí. Y yo decía, bueno, Señor, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en estos momentos? ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a esto? Y no, hermanos, la iglesia del Señor no va a partir a encontrarse con Él de alguna manera como derrotada o como abatida o como triste. No, dice la Biblia que va a ser una iglesia ataviada, va a ser una iglesia con vestidos blancos, sin manchas, sin arruga, ni contaminación, una iglesia especial. Entonces, esto es lo primero que veo de esta palabra que nos dice acerca de la iglesia de Tesalónica. Y sigue diciendo la palabra, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo no puedo soportar más. Envié para informarme de vuestra fe. Hoy tenemos la palabra del Señor para que la palabra de Dios nos esté entonces informando y nuestra fe sea cada vez mayor. Amén. Podamos crecer en fe. Así que mi hermano, de alguna manera, revístase de la fe del Señor para que nosotros podamos entonces permanecer todos los días con ese gozo en nuestros corazones. Y bueno, en esto dice que él dice algo bien especial acerca de esta iglesia y me encanta. Eso es en el capítulo 1. Él está dando gracias a Dios en esa salutación por lo que es la iglesia en Tesalónica y les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice la escritura, con gozo del Espíritu Santo. Por eso es que uno ve cómo es que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros líderes, de nuestro pastor, a que intercedamos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos da el poder recibir la palabra aún en medio de la tribulación. El único que nos da gozo en medio de estos momentos difíciles. Amén, mis amados hermanos. Si quizás usted se ha sentido triste, abatido o de alguna forma, oh, qué bueno que se llenara, que buscara al Espíritu Santo y se llenara de ese aceite, de esa unción fresca, para que entonces la palabra que se predica pueda hacer efecto en su corazón. Amén. Y podamos entonces estar en la presencia del Señor, aún en medio de la tribulación. También me encanta lo que dice después, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermanos en Cristo, amada iglesia, en estos momentos es cuando más debemos compartir la palabra. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, dice la Biblia, gran tribulación, pero eso no impedía que ellos compartieran la palabra a todas las personas, no solo ahí en Grecia, sino que fue a muchas personas a las que esta iglesia le compartió el mensaje del Señor Jesucristo. Y aún estaban de alguna manera sin Pablo, sin Silas, ¿no? Ellos estaban ahí solitos de alguna forma, pero llenos del Espíritu Santo y compartían el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros, amados hermanos? Compartir el Evangelio, hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, para exhortar, para animar. Tomar este ejemplo de esta iglesia de alguna manera, pues, pequeña o naciente. De alguna manera la iglesia en Tesalónica estaba apenas empezando, pero era una iglesia hermosa, una iglesia saludable, una iglesia que tenía amor. Me gusta lo que sigue diciendo. Y dice que ellos se amaban, que el apóstol no tuvo que decirles que se amaran, porque ellos eso lo habían comprendido muy bien, se amaban los unos a los otros
con amor especial, con amor muy, muy hermoso. Amén. Otras de las cosas que el apóstol Pablo le aconsejó a esta iglesia, ¿sí? Fue acerca de la santidad, de la vida que agrada al Señor Jesús. Entonces, él habla acerca pues de guardarse en santidad para el Señor, porque pues sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y quizás pareciera como algo, bueno, pero eso ya lo sabemos, pero es necesario para nosotros todos los días exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros acerca de guardar al Señor la santidad que Él merece, separarnos del mundo. Eso es santidad, separarnos de lo que nos contamina, separarnos de lo que no nos sirve. Y es necesario que hoy en día prácticamente nos toca, ¿cómo se dice esto? Nos toca de alguna manera abstenernos de muchas cosas, porque realmente hoy las cosas que nos contaminan están casi en todo, ¿sí? Están en lo que consumimos en estos aparatos que todo el día tenemos que usarlo, está en lo que, en todos lados, mejor dicho, la contaminación está muy fuerte. Así que nosotros tenemos que ser bien sabios y bien entendidos en que hay muchas cosas que no podemos hacer, que no podemos compartir, que no podemos darle tregua, porque si no nos vamos a contaminar. Y más sabiendo que el Señor está tan cerca. Cosas que quizás parecen inofensivas. La palabra muchas veces nos exhorta a tener cuidado de las zorras, de las pequeñas zorras que dañan las grandes vides. Amén. Entonces, esto fue otro de los mensajes. No voy a hacer tanta hincapié en ello, pero una de las cosas que también el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica era que tenían que vivir una vida que le agradara al Señor, ¿sí? Que fuera esa bendición para el Señor, porque la voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación, apartarnos de todo lo que no nos sirve. Amén. Gloria al Señor. Lo siguiente que Él les habla es acerca de la venida del Señor. ¿Y qué tema más importante que nosotros tratemos en estos tiempos? Hoy podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar, o sea, conocimientos de mucha profundidad, pero realmente importante, se hace notorio, se hace imperativo que la iglesia esté constantemente hablando y animándose los unos a los otros acerca de la venida y del regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Porque si no hacemos esto, entonces de alguna manera nuestra fe por eso se ve a veces como menguada por las situaciones. No debe pasar esto. Amén. Dice la palabra del Señor eh, acerca de la venida del Señor. Dice, me encanta lo que dice acá, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Amén. Y también dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ah, ¿qué quiere decir? Nosotros ya estamos avisados. Nosotros no nos va a coger como ladrón en la noche, porque nosotros ya estamos preparados para que Él venga. A los que toma como ladrón en la noche es a los que no están preparados, a los que no están listos. Por eso, mis amados hermanos, lo que debemos hacer es estar en todo momento preparados, de alguna manera examinándonos, mirando qué pequeñas cosas nos pueden estar viciando de lo que podría ser nuestra salvación en poco tiempo. Hay algo que me gusta mucho y es el versículo 8 que dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol les está diciendo, los hermanos les está diciendo, en medio de las tribulaciones ustedes tienen que ser sobrios.
tienen que ser entendidos. No, cuando uno está alarmado, cuando uno está angustiado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno no piensa cabalmente, uno no está de alguna manera como con los cinco sentidos puestos. ¿Por qué? Porque la angustia y todo esto nos nublan el entendimiento, ¿sí? Por eso les dice, sean sobrios. ¿Y cómo pueden ser sobrios? Vístanse. En este texto me gusta porque no nombra toda la armadura, sino nombra dos cosas que son bien importantes para que usted pueda permanecer sobrio en este tiempo. Y le dice, vístase de la coraza de la fe. O sea, cúbrase con la fe su vida espiritual, porque si no se cubre con la fe, los ataques y las situaciones lo van a herir y lo pueden matar, ¿sí? Y dice, con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de nuestra salvación es lo que más nos debe traer a nosotros fuerza, colocarnos todos los días. Bueno, Señor, hoy puede ser tu regreso, Señor. Me voy a trabajar con la esperanza de que si tú vienes, me voy contigo, Señor. Voy a hacer tal cosa porque tengo como esperanza que mi salvación está segura en tu presencia, porque te amo, porque me guardo para ti y porque tú lo has prometido. Amén. Entonces dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis en este momento. Amén. Esas son algunas de las otras enseñanzas que el apóstol le da a la iglesia en Tesalónica. Pero en la última parte de este capítulo 5, porque es una carta pues un poco cortica, pero muy hermosa, les dice en el versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto sí es algo bien importante para nosotros, iglesia. Hermanos, el apóstol le ruega, no sé de alguna manera por qué él utiliza esta expresión como para algo así. Él dice, les ruego, os ruego, hermanos, os rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? En nuestra congregación, partiendo de nuestro pastor en adelante, hay muchos siervos y siervas del Señor que trabajan arduamente para Dios, pero también para los santos. Los jóvenes se mueven por un lado, oraciones todos los días, los pastores visitando, los hermanos llamando, evangelizando, haciendo programas. Los jóvenes contaban que el sábado hicieron un evento de enseñanza del diseño. O sea, están trabajando, pero ¿qué dice el apóstol? Reconozcan a los que trabajan entre ustedes, ¿sí? Y a los que los presiden. Los hermanos que trabajan en cada ministerio, en cada una de las labores de la iglesia, no lo hacen porque no tengan nada más que hacer. Lo hacen porque aman al Señor, porque aman a su iglesia y por eso son servidores de los santos. Así que a la iglesia del Señor que está aquí escuchando, les quisiéramos invitar cada vez que se pone la mesa en los servicios, en los programas, en los hermanos de intercesión, o sea, todas las maneras en las que la iglesia trabaja, los hermanos de logística, que con amor van a hacer su trabajo. Oh, hermanos, qué bendición que podamos reconocer lo que ellos hacen para el Señor. Y es que el Señor nos lo dice en su palabra. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No es que nosotros nos reconozca, denos alabanzas. No estamos diciendo eso. Simplemente el apóstol dice con toda humildad y sencillez, de alguna manera, ténganlos en estima. ¿Y qué es tener en estima? No es, no, hermano, qué bien haces tu trabajo. Eso, bueno, gloria a Dios por las palabras de afirmación, pero se habla más de esa unión,
de ese apoyo, de esa obediencia que hay entre nosotros como iglesia. Amén. También les dice, tened paz entre vosotros. ¿Qué es esto de tener paz? Pues muchas veces en las congregaciones y sobre todo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, donde estaba Pablo escribiendo esta carta, habían muchas dificultades en cuanto a la paz. Habían muchas rencillas, muchos problemas entre hermanos, muchas situaciones de eso. Y Pablo no quería que la iglesia en Tesalónica pasara por eso mismo, sino que les dice, no, hermanos, tengan paz, ¿sí? Vivan en paz los unos con los otros, vivan como debe ser agradable al Señor. Amén. Entonces ustedes ven que son una serie de instrucciones muy especiales que les da a la iglesia. Ya casi voy a terminar. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y vea ustedes que no les está hablando de alguna manera a los pastores o a los líderes, sino les está diciendo a los hermanos, o sea, a la iglesia en general. Les está diciendo que amonestéis a los ociosos. Hermanos, en este tiempo no podemos estar ociosos. Toda la iglesia del Señor tiene que estar haciendo algo para su rey. Toda la iglesia del Señor tiene que estar trabajando para el Señor. No podemos estar ociosos. No podemos estar simplemente como quien asiste, recibe alimento, recibe palabra y ya está, ya estoy salvo, ya lo logré, estoy en el camino de la salvación, pero no estoy haciendo nada. No, el apóstol nos dice, les ruego que los amonesten, o sea, que les llamen la atención. Al que está ocioso, llámenle la atención, eso sí, con paciencia, pero llámenle la atención. Entonces, estamos animándonos, hermanos, a que todos juntos vayamos al servicio. He estado hablando con muchos pastores, con amigos que sirven al Señor y hermanos, y se dice, o sea, la iglesia está como que una parte está como quieta, como que la gente perdió el ánimo, como que no está pasando. No, hermanos, animémonos, amonestémonos los unos a los otros a no estar ociosos en el camino. También dice, alienten a los de poco ánimo. Es cierto, muchas veces nosotros pasamos por momentos de dificultad. Pero es tan bonito cuando un hermano le dice, adelante, hermano, más se perdió en el diluvio. Hágale, hermano, vamos, avívese. Vamos porque la victoria es nuestra y que usted pueda darle esa palabra de ánimo. Hay hermanos en Cristo que solo necesitan una palabra de ánimo, una palabra de amor, una llamada, un espaldarazo que le diga, hermano, adelante, siga adelante que esta leve tribulación va a pasar y pronto veremos la luz. Amén. También dice que sostengáis a los débiles. ¿De qué habla este tema de los débiles? Hay hermanos y hermanas en la fe que están quizás pequeñitos, o sea, que llevan poquito tiempo en la iglesia y que necesitan que los sostengamos, que la palabra les dé fuerzas, ¿sí? Qué bueno cuando cada uno de nosotros está recibiendo esa palabra para que los que estamos débiles nos volvamos fuertes. ¿Qué nos da fuerza en el Señor? Uno, la relación con Él, pero dos, la palabra que tenemos en nuestros corazones. Si nosotros tenemos la palabra, realmente vamos a poder estar fuertes. Amén. Y sigue diciendo, orad sin cesar, dad gracias en todo. Las oraciones deben ser parte primordial de nuestra agenda diaria. Amén, hermanos. No podemos solo orar de vez en cuando y menos en estos momentos porque si no, no vamos a estar entonces preparados para resistir las pruebas. Dice otro que me causó mucha como atención y dice, no apaguéis al espíritu. Y yo, ¿cómo así? Sí, nosotros mismos a veces apagamos el espíritu. A veces nosotros, de alguna manera, con nuestras actitudes, con nuestra
pereza de alguna forma, porque una de las cosas que el apóstol Pablo más ataca en Tesalónica es la pereza. Al no trabajar, les dice, no trabajen, es necesario que trabajen. Y nosotros podemos ser causantes de apagar el fuego. Y un cristiano sin fuego, pues no es más que un religioso. Amén. Nosotros necesitamos el fuego del Señor. También dice, no menosprecéis las profecías, o sea, no tengamos en poco las predicaciones, la palabra del Señor, sino que cada vez que se predique la palabra, estemos atentos, lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Siempre hay algo nuevo para aprender. Porque el fin de todo, ¿cuál es? Y lo dice el verso 23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sencillo consejo que el Señor puso en mi corazón para compartirles a nuestra amada iglesia. Yo siento una cosa, y es que así como la iglesia en Tesalónica era un propósito en el Señor Jesucristo, la iglesia Casa de Adoración lo hemos visto desde el principio. Es un propósito del Señor. Cada uno de ustedes, hermanos, es una bendición para esta iglesia. Y necesitamos animarnos, necesitamos ser sobrios en esta situación, necesitamos avivarnos, tomar todas estas instrucciones y aplicarlas a nuestra vida espiritual, porque así estaremos preparados para el regreso de nuestro Señor. Necesitamos esto. Quizás es una enseñanza de alguna manera muy sencilla, una carta muy sencilla, pero también muy importante para nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que con esto, pues, vámonos gozosos para nuestro trabajo, vámonos gozosos para lo que tengamos que hacer hoy, que aunque hayan marchas, que aunque hayan situaciones, nosotros estamos esperanzados. Nosotros sabemos cuál es nuestro papel como iglesia en este tiempo. Que cuando alguien diga, no, esto está re mal, la situación está difícil, podamos tener esa palabra viva y eficaz que nuestro Señor Jesús nos da en nuestra palabra y aprovechemos cada momento para predicarlo a Él. Amén. ¿Por qué no hacemos una oración y luego nos despedimos y nos damos ese amor antes de ir a nuestro trabajo? Amén. Así que vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias. Señor, en este día te doy gracias porque en la oración estuvo muy hermosa, muy poderosa y cada vez yo veo que la iglesia está más y más unida en oración, cada vez está más apasionada, cada vez está más inquieta por tu regreso. Así que, Señor, Dios mío, trae a nuestras vidas, por favor, con tu amor y tu misericordia, Señor, paz. Ayúdanos a ser sobrios, ayúdanos a poner esta palabra por obra, a cumplir nuestro papel como iglesia en esta tribulación, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Señor Jesús. No permitas que la angustia se apodere de nuestro corazón, no permitas que estas cosas nos nublen el entendimiento, sino que nosotros estemos firmes, entendamos para dónde vamos, entendamos el tiempo que estamos viviendo y que no ignoremos las cosas que de alguna manera ya nos habían sido anunciadas, sino que con toda entereza de espíritu nos podamos erguir en este momento y cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Gracias te doy por esta iglesia hermosa, Señor, hermosa que has, Señor, levantado en casa de adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Gloria amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Miguelito. Bendiciones. Amén, mi hermano Orlando. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Muy bonita la palabra. Amén, hermana Xiomara, Dios la guarde. Recuerden orar por nuestros pastores. Amén. Recuerden, mañana tenemos pues nuestro culto de jueves, nuestro ayuno con los hermanos de intercesión. El sábado de una actividad de los jóvenes, también bien chévere que se puedan conectar. Y pues en el nombre de Jesús, Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Miguelito, Dios te bendiga. Bendiciones, amados hermanos. Hermana Flor, Amén. hermana Noemí, hermana María, hermana Eliana Torres allá en China. Dios te guarde.
Bendiciones a Dios les todos. bendiga a todos. Hermano Dios Miguel. le bendiga. Amén, amén. Amén, Dios hermanos. les Un abrazo, bendiga. Elianita. Dios te bendiga. Amén, mi hermana Flora. A todos los jóvenes que se conectaron también, gracias por acompañarnos. A Anielito, a Paula, a todos los jóvenes que se conectan, Dios los bendiga. Los guarde. El link que ha abierto por si alguien quiere seguir orando, está abierto. Ahí ponemos musiquita para que puedan estar. Amén. Hermana Silvia, Dios la bendiga. Hermana Nelly Ortiz. Dios la guarde. Amén, hermanito Miguel. Gracias. Dios lo bendiga. Amén. Voy a poner música para que quede ahí. Bueno, gracias, Señor. por esta Gloria a mañana. Dios. Amén. Gloria a Feliz día. nuestro Señor Jesucristo Dios por esta bendición tan grande que tú nos das, Señor Jesucristo. Así Gracias. es. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Oh, Bendición. Señor Jesús, toma nuestra mente, nuestro entendimiento y sabiduría. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a estar de tu presencia cada día más y más. Te adoramos y te bendecimos, amado Jesucristo. Te agradecemos inmensamente, Señor Jesucristo, por un día más de vida que nos das, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, por esta mañana, por la palabra, Señor, por los hermanos, por la oración. Qué bendición estar en tu presencia, Señor.